¿Se puede contar con un resultado satisfactorio siguiendo la consigna de hacerlo mal? El primer principio básico del trabajo consciente con el pensamiento, según se ha planteado desde aquí, es: según piense, así sentiré. Dicho de otra manera, la emoción sigue al pensamiento. Es relativamente fácil comprobarlo, dependiendo de hasta qué punto tengas desarrollado lo que llaman el insight, la capacidad para ver dentro de ti misma, dentro de ti mismo. Es bastante fácil de comprobar. Obsérvalo atentamente y podrás ver que es así. Y si esto es así, si es cierto que según piense, así sentiré, ¿será realmente un acierto proponerse hacerlo mal? ¿Proponerse pensar mal? ¿Seguro? ¿Tiene esto sentido? Hola. Basándonos en el principio básico de que nuestro malestar o bienestar emocional depende de nuestro pensamiento, estamos empezando a trazar una hoja de ruta que nos permita realizar el recorrido desde nuestro malestar habitual hacia un bienestar habitual. Cuando decimos que la emoción depende del pensamiento, no nos estamos refiriendo tanto a que lo más importante sea en qué pienses en un momento dado. De igual modo que lo que cuenta aquí no es lo que pasa, sino lo que yo pienso acerca de lo que pasa. El objeto de mi pensamiento no es tan determinante. Utilicemos un ejemplo muy viejo, pero perfectamente válido. Fuera de mí acontece algo. Yo lo observo y lo percibo. Hay una botella transparente frente a mí. El 50% de esa botella está ocupado por agua y eso yo lo observo y lo percibo. ¿Pero cómo lo percibo? ¿De qué va a depender mi percepción? Dependerá de lo que piense acerca de ello. Tanto si soy consciente de mi pensamiento como si no. Puedo pensar que la botella está medio llena si pongo mi atención en el agua. También puedo pensar que está medio vacía si pongo mi atención en el agua. Puedo pensar que está completamente vacía si pongo mi atención en la arena, es decir, en aquello que no existe. Pero también puedo pensar que la botella está completamente llena si pongo mi atención en el agua y en el aire. Si tienes facilidad para la autoobservación, una de las prácticas más difíciles en realidad, podrás comprobar lo que sucede en cada caso. Vas a darte cuenta de que con cada uno de esos pensamientos percibirás sutiles diferencias en tu estado de ánimo. La práctica de la autoobservación es siempre una práctica avanzada, pero una dificultad añadida a la hora de percibir diferencias puede estar relacionada con lo poco que te importa que en la botella haya agua, arena o aire. No obstante, como casi todo en nuestra vida está teñido de connotaciones, este también puede ser un muy buen ejercicio para el insight, para la autoobservación, la introspección. Pon ante ti una botella que contenga un 50% de agua y permítete observarla durante un minuto desde cada uno de los 4 pensamientos posibles que te acabo de proponer. Medio llena, medio vacía, completamente llena. Bien, si ver la botella medio llena o medio vacía nos puede hacer sentir de modo diferente, esto significa que lo verdaderamente decisivo
aquí no es en qué pensamos, sino cómo pensamos. No es el objeto sobre el cual pienso, sino la orientación de mi pensamiento, el enfoque hacia donde miro. Es decir, no es la realidad que observo, sino en qué parte, en qué aspecto de esa realidad pongo mi atención. Puesto que nuestra capacidad de observación es limitada, siempre tendré que elegir. Y esa es otra cuestión capital. Porque mucha gente, cuando le propones la opción de cultivar eso que llaman pensamiento positivo, te dice que no lo hará porque eso es engañarse a uno mismo, que eso no es ver la realidad tal como es. Pierden de vista que nadie ve la realidad tal como es. Las limitaciones de nuestra percepción nos lo impiden. Voy a contarte algo que sucedió una vez o tal vez nunca sucedió, pero es una parábola que puede que ya conozcas y que ilustra muy bien lo que quiero explicar. Es una vieja parábola que, aunque procede de la India, tiene muchas versiones diferentes pero similares, y dice así: Érase una vez 6 hombres sabios que vivían en una pequeña aldea. Los 6 sabios eran ciegos. Un día supieron que alguien había llevado a la aldea un elefante, y ellos no sabían cómo era un elefante, así que buscaron la manera de averiguarlo, ya que no podían ver. «Ya lo sé», dijo uno de ellos, «palpémoslo». «Buena idea», dijeron los demás, «de ese modo sabremos cómo es un elefante». Así los 6 sabios fueron al encuentro del elefante. El primero de ellos, sin tocarlo, palpó una de sus grandes orejas, la tocó lentamente hacia adelante y hacia atrás. «¡Ajá! El elefante es como un gran abanico», gritó el hombre. El segundo tanteó las patas del elefante. «No, es como un árbol», exclamó. «Ambos estáis equivocados», dijo el tercer hombre, mientras examinaba la cola. «El elefante es como una soga». Justamente entonces el cuarto hombre, que palpaba los agudos colmillos, habló. «¿Qué va? El elefante es como una lanza». «No, no», gritó el quinto hombre, «es como un alto muro». Había estado palpando el costado del elefante. El sexto hombre, que tenía en sus manos la trompa, dijo: «Estáis todos equivocados. El elefante es como una serpiente». «No, no, como una soga, como una serpiente. Un muro». «Estáis equivocados». «Estoy en lo cierto». Los 6 hombres se enzarzaron en una interminable discusión, durante horas sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante. Una cosa sí consiguieron demostrar, que quizá después de todo no eran tan sabios, y esto no lo digo porque su ceguera les impidiese percibir ciertos aspectos del elefante, sino por creerse todos ellos en posesión de la única percepción verdadera de la realidad. Lo cierto es que en el fondo de todo este asunto no cambiaría nada si los hombres pudieran ver con sus ojos, aunque la parábola no sería tan simple ni tan fácil de entender, porque la neurociencia cognitiva nos explica cómo, cuando con nuestros ojos físicos contemplamos una escena, no estamos recibiendo la información como lo haría una cámara de vídeo, que registra en su memoria por igual todos y cada uno de los fragmentos de esa imagen. Nuestra percepción es selectiva, parcial y por tanto siempre limitada. Por eso, cuando invito a alguien a mirar los aspectos positivos de la realidad, es muy habitual que reciba como respuesta esa frase: «Eso sería engañarme a mí mismo, porque estaría dejando de ver una parte de la realidad». Bueno, no es así. Cuando miras, escuchas o palpas, como hacían los hombres de la parábola, siempre estás dejando de ver no una parte, sino la mayor parte de la realidad. En sí, no estás dejando de lado una parte de la realidad, sino que siempre estás dejando de lado infinitas partes, o aspectos, o dimensiones de la realidad. Es más bien al contrario, lo que percibes es apenas algún aspecto, una parte, casi nada, a decir verdad. Y ya no hablemos de lo que sucede cuando esa percepción es la percepción del pasado. Si la percepción del presente es parcial y selectiva, la memoria lo es todavía mucho más,
y su filtro se suma al primer filtro que anteponemos en el primer momento de una percepción. Si tienes miedo de engañarte a ti mismo por centrar tu atención en los aspectos positivos de la realidad, permíteme que te diga que te estás engañando a ti mismo ahora que crees estar contemplándolo todo, percibiendo la totalidad de la realidad. Si quieres sentirte mal, mira a tu alrededor o busca dentro de ti mismo y encontrarás con toda seguridad buenos motivos, lógicos y muy legítimos para sentirte mal. Si quieres sentirte bien, mira a tu alrededor o busca dentro de ti mismo y encontrarás, a poco que sepas mirar y busques de manera honesta, buenos motivos lógicos, legítimos para sentirte bien. Cuando comprendas que siempre estás eligiendo qué zonas o aspectos de la realidad percibir, te será más fácil decidir que esa elección puede ser más consciente, más proactiva. No pasa nada por ver solo una parte, eso siempre es así. Pero puedo dejar que esa elección se haga desde una mente inconsciente, permanentemente manipulada por agentes externos o enfocada desde mi propia voluntad de una manera mucho más consciente. Una vez más se trata de ejercer el poder sobre mi propia vida, dirigir yo mi propio proceso, darme cuenta de que estoy eligiendo lo que percibo, darme cuenta de qué parte es la que estoy eligiendo, darme cuenta de por qué. Y si encuentro que no estoy muy de acuerdo con esa forma de percibir porque considero que no es la que más me conviene, cambiarla. Sí, cambiarla, porque sí puedo hacerlo. El pensamiento dominante nos dice, piensa mal y acertarás. Yo te digo que pienses bien y acertarás si quieres empezar a liberarte de esa dominación. Y si crees que pensar bien no es tan fácil, así de entrada, al menos puedes empezar poco a poco a mejorarlo. Cuando hablo de esto, hay personas que me explican que piensa mal no significa que te estén invitando a realizar procesos lógicos o cognitivos erróneos, que no significa literalmente que lo hagas mal, sino que simplemente sospeches lo peor con respecto a situaciones o personas moralmente, y eso te acercará más a la realidad. Yo, sin embargo, creo que no hay diferencia, que eso es lo que llamo técnicamente pensar mal, porque pensar lo peor acerca de alguien es enjuiciarlo, y las consecuencias perniciosas de vivir enjuiciando a los demás son innumerables. Las dos primeras que se me ocurren son: cuando enjuicio me siento mal, especialmente si la sentencia es desfavorable, y cuando enjuicio me alejo más todavía de la realidad, puesto que al enjuiciar a una persona ya no la veo. Desde ese momento solo veo el juicio que he elaborado acerca de ella. No veo los colores que tengo ante mí, sino solamente el color de las gafas a través de las cuales estoy mirando. Eso en lo tocante a personas. Pero ¿y las situaciones? Si ante una situación me centro en los aspectos negativos, solo veré problemas. Pero si me centro en los aspectos positivos, entonces podré ver soluciones, oportunidades. Eso me abrirá puertas que del otro modo permanecerán cerradas. Y eso sin contar una vez más con lo referido a mi malestar o mi bienestar, que es algo que va a resultar muy evidente. Así que si el resultado del proceso es más perjudicial que beneficioso, el proceso es disfuncional y por tanto se está realizando de manera errónea. Lo estoy haciendo mal y no estoy acertando. Bueno, llegados a este punto podría empezar a tener algún sentido que te diga: piensa bien y acertarás. Hay varias maneras de formular esta indicación, esta instrucción, que supone el cuarto principio básico del bienestar emocional. Por ejemplo, el doctor Ángel Escudero, creador de la noesiterapia o curación por el pensamiento, nos hace una propuesta radical. Dice: piensa siempre y solamente en el bien. Esto no significa
que no debas informarte acerca de las cosas que suceden en el mundo, de los conflictos, los problemas que lo asolan. Tampoco significa que no debas buscar soluciones para esos problemas o apoyar propuestas encaminadas a mejorar las cosas, a pesar de lo que muchos interpretan cuando se les propone el pensamiento positivo. No se trata de ignorar la realidad ni de autoconvencerse de que todo está bien cuando eres consciente de que algo debe corregirse o evolucionar. No se trata de cruzarse de brazos ante las situaciones injustas o desequilibradas. No estamos hablando de nuestras acciones físicas, sino de cómo pensar para cómo sentirnos. Es muy importante discernir esta diferencia. Uno de los enunciados de esta consigna procede de cierto libro de sabiduría que se estudia en la escuela de mis maestros. No solo por ello es el que más utilizo, sino también porque me parece más asequible, más fácil de asumir para quienes no tienen costumbre. Dice así: busca siempre, en el fondo de todas las cosas, de todas las situaciones y de todos los seres, lo más bueno, lo más noble y lo más bello. Y yo añado que si lo buscas, lo encontrarás. Una vez más, ¿cómo se hace esto? Una vez más, práctica, entrenamiento. Es necesario insistir. Una vez más puedes probarlo y si lo pruebas verás que funciona. Vamos a concluir repitiéndolo, porque merece la pena que lo recuerdes. Es todo un talismán. Busca siempre, en todas las cosas y en todos los seres, lo más bueno, lo más bello y lo más noble. Con esto ya tienes una sadhana, una tarea más que suficiente para una práctica intensa. Si lo haces con intensidad e insistencia, notarás su efecto en el tiempo entre la publicación de este vídeo y la del siguiente. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.